Quiero comenzar diciendo esto. Mi hija, la Amy, ya tengo 3 hijos, mi hija menor, la de 3 años, la de 4 años, ella hace un tiempo atrás, hace como 2 años atrás más o menos, presentó un problema, ¿ya? El problema que ella presentó era que de repente le daba un poco de diarrea, ¿ya? Y de repente le daba un poco de reflujo. Entonces, cuando la Amy tenía alrededor de 2 años, nosotros la llevamos al pediatra. Y el pediatra, al examinar, le decía, no sé qué tendrá, capaz que sea un virus. Entonces le dio medicamento, no le sirvió. Le dio otro medicamento, no le sirvió. Qué raro, ¿qué será? No sabíamos lo que era. Finalmente el doctor dijo, em, sugiero que le quiten la leche por un tiempo para ver. Dicho y hecho, le quitamos la leche, ¿cierto? Nos dimos cuenta que el problema que ella tenía era una intolerancia a la lactosa, ¿ya? ¿Por qué les cuento esto? Porque hoy día la intolerancia a la lactosa es algo muy frecuente. Por eso que existen montones de productos que no tienen lactosa, ¿cierto? Leche sin lactosa, yogur sin lactosa, helado sin lactosa, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy día vamos a hablar de un tema que es complicado y que, por así decirlo, cuesta digerirlo, de la misma forma en que el problema de la intolerancia a la lactosa es un problema que cuando tú tomas leche, el cuerpo no produce las enzimas para poder digerir la leche y queda la escoba, ¿cierto? Por así decirlo. Como cristianos también en la iglesia hay ciertos temas que nos cuesta digerirlo y que el error que muchas veces cometemos es que de la misma forma en que hay productos que no tienen lactosa para no tener que pasar por este proceso tan traumático, nosotros como cristianos cuando hay temas complicados que no queremos abordar, muchas veces le hacemos el quite o lo reemplazamos por otra cosa que pasa mucho más fácil. Entonces, hoy día vamos a hablar de uno de esos temas, que es un tema complicado, que es un tema que nos cuesta digerirlo, que preferiríamos nosotros sacar esas partes de la Biblia, ¿cierto? Y como que olvidarnos un poco. Bueno, hoy día nosotros vamos a hablar sobre nuestro enemigo. Vamos a hablar sobre Satanás. Vamos a hablar sobre el diablo, ya vamos a hablar sobre Lucifer, ya vamos a hablar sobre este tema. Y ahora uno dice, bueno, ¿por qué van a hablar de ese tema? Bueno, se los voy a explicar por qué. Así que no se asusten, ya les voy a explicar por qué es importante este tema, pero primero, como siempre lo hemos hecho, vamos a orar para que Dios sea el que guíe en toda esta conversación que vamos a tener. Señor Jesús, oramos que nos ayudes, por favor, a poder abordar este tema de la manera en que tú quieres que lo abordemos. Quiero pedir, Señor, que nosotros no seamos una iglesia que le hagamos el quite a los temas complicados, a los temas difíciles, a los temas que a veces no nos gusta escuchar. Quiero pedir, Señor, que tú a mí me puedas dar la palabra que tú quieres que yo comparta y que nosotros podamos escuchar tu palabra y que podamos nosotros entender, tener un destello de quién eres tú para poder acercarnos cada día más a ti, Señor. Oramos por esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Así que llevamos ya varias semanas en una serie que se llama Doctrina, en una serie que se llama Doctrina. Para los que no saben, nosotros en esta iglesia siempre predicamos en serie. No siempre hemos predicado en serie, pero hace un tiempo atrás que comenzamos a predicar en serie. ¿Qué es lo que es una serie? Una serie es cuando nosotros hablamos de un cierto tema y lo abordamos desde diferentes ángulos. Ya para no estar hablando todos los domingos de un tema diferente, la idea es poder profundizar en cada uno de los temas que vamos tocando. Entonces hemos estado hablando sobre doctrina. Y toda nuestra conversación se cimenta sobre la base de 1 de Pedro 3:15, que es un texto que dice, más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Entonces, el objetivo de toda esta serie, y lo hemos repetido durante toda la semana, es no solamente saber lo que creemos, porque muchos de nosotros sabemos lo que creemos, pero poder saber por qué creemos lo que creemos. Y comenzábamos la primera semana con el tema de la Biblia. Hablábamos de la Biblia, de la Biblia. Ahora, ¿por qué hablábamos de la Biblia? Porque toda esta serie se desprende de la Biblia. Entonces teníamos que entender primero si realmente la Biblia, la palabra de Dios, era un libro confiable o no. Entonces la primera semana hablábamos de eso, porque no sacamos nada con hablar durante semanas sobre doctrinas bíblicas, si ni siquiera estamos seguros si la Biblia es un libro confiable. Eso hablábamos la primera semana. La segunda semana hablábamos sobre Dios y hablábamos sobre la gracia de Dios y lo increíble que es que un Dios poderoso, con todo el poder, cierto dueño, creador de todas las cosas, teniendo el poder de poder destruirnos si Él quiere, Él pone sobre nosotros la gracia y nos permite a nosotros no ser víctimas de lo que nosotros merecemos, ¿cierto? Como resultado del pecado, que es la muerte, sino que Él presenta a su propio Hijo en reemplazo por nosotros y podemos acceder a Dios a través de la muerte de Jesús. Eso hablábamos sobre Dios y después hablamos sobre Jesús y hacíamos la pregunta
que Jesús le hacía a sus discípulos en un momento y les decía, bueno, ¿quiénes dicen las personas que soy yo? Y de la misma forma en que habían diferentes respuestas, lo mismo pasa hoy día. Muchas personas tienen diferentes respuestas de acuerdo a lo que ellos creen que es Jesús. Pero la pregunta central, y era lo que hablábamos ese día, es ¿quién dices tú que es Jesús? Eso hablábamos esa semana. Después hablamos del Espíritu Santo, que es otro tema un poco controversial, con muchas versiones respecto a cómo se manifiesta el Espíritu Santo. Pero nosotros abríamos la Biblia y nos dábamos cuenta que lo que la palabra dice respecto a la manifestación más clara de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros no es el hablar en lenguas, no es hacer sanidades, no es una manifestación especial, ¿cierto? Sobrenatural, aunque eso sí es parte, lo principal era el testificar. La evidencia de que del Espíritu Santo está en nosotros es que testificamos que le hablamos a otros de lo que nosotros tenemos. Después hablábamos sobre el pecado y hablábamos sobre el tema del pecado y hablábamos de que muchas veces nosotros tratamos de ser perfectos, ¿cierto? Teníamos un tiro al blanco y decíamos que muchos de nosotros tratábamos de lograr la perfección, ¿cierto? Ser las personas que saben más de la Biblia, nunca cometer errores, ¿cierto? Nunca pecar, nunca esto, otro. Nos dábamos cuenta que por mucho que intentábamos achuntarle, ¿cierto? Al blanco, no podíamos hacerlo. Entonces nos dábamos cuenta que la palabra nos decía, no, ese juego ya no corre, ese juego del tiro al blanco ya no corre, ¿cierto? Hay que botar ese tiro al blanco porque Cristo ya pagó todo. Él fue el que logró el sacrificio perfecto y Él pagó por todo lo que nosotros tenemos. Entonces podemos nosotros relacionarnos con Dios tranquilamente sabiendo que Cristo ya pagó. Después hablamos sobre la salvación y después hablamos sobre la gran comisión. Y después hablamos sobre los dones espirituales. Y después hablamos sobre la iglesia. Y nos damos cuenta que la iglesia no es un lugar al que venimos. La iglesia no es un lugar al que venimos o al lugar al que vamos. No es que nosotros pasamos hoy, mira esa iglesia. No, la iglesia en sí, como lo dice la Biblia, no es un lugar al que vamos, sino es una familia a la cual nosotros pertenecemos. Y la semana pasada hablábamos sobre la eternidad. Y decíamos que todos nosotros vamos a vivir para siempre. Todos vamos a vivir para siempre, cristianos y no cristianos, vamos a vivir para siempre. La pregunta no es esa, la pregunta es ¿dónde? ¿Dónde vamos a vivir? Y hoy día vamos a hablar sobre Satanás. Hoy día vamos a hablar sobre Satanás. Ahora, ¿por qué hablar sobre Satanás? ¿Por qué tenemos que hablar sobre Satanás? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos no hablar de él? ¿Cierto? Olvidarnos de él y seguir con nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Por qué hablar sobre un tema tan difícil, tan complicado, tan incómodo? ¿Por qué? ¿Por qué? La razón por la cual hoy día vamos a hablar sobre Satanás es porque Satanás es parte de nuestra historia. Satanás es parte de nuestra historia. Es parte de nuestra historia. Satanás es parte de la historia en la cual nosotros estamos. Porque todos somos parte de una historia. Y no estoy hablando de la historia de nosotros, que comienza cuando nosotros nacimos y que termina cuando nosotros morimos. Tampoco estoy hablando de la historia que comienza cuando nuestros padres nacieron o que cuando nuestros abuelos nacieron. Tampoco estoy hablando de la historia que comienza cuando Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Ni siquiera estoy hablando de la historia que comienza en Génesis 1:1, ¿cierto? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No estoy hablando ni siquiera de ese comienzo. Estoy hablando de la historia que comienza mucho antes, el principio de Juan 1, no el principio de Génesis 1:1. No sé si me explico. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es un principio que comienza mucho antes que el principio de Juan 1, cuando dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado dejó de existir. Estoy hablando de esa historia. Hay un pastor que una vez lo explicó en 3 actos, ¿ya? Y lo voy a explicar un poco de esa forma porque creo que es interesante. Primer acto, ¿ya? Si esto fuera una obra de teatro, nuestra historia, ¿cierto? La historia de todo, fueran 3 actos, ¿ya? El primer acto, Juan 1:1, ¿cierto? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿De qué estamos hablando aquí? Del primer acto. ¿Cuál es el primer acto? Esta interacción perfecta entre el Padre, Hijo, Espíritu Santo en las regiones celestiales con los ángeles. Esta comunión perfecta, primer acto. Mucho antes de la prehistoria, antes de la creación de todo, primer acto, ¿cierto? Comunión perfecta con los ángeles, primer acto. Ahí comienza todo, lo que explica la Biblia, ahí comienza todo, ¿ya? Estaba todo bien. Segundo acto, ¿cierto? Segundo acto, hay un problema.
¿qué es lo que sucede? En estas huestes, dentro de todos estos ángeles que estaban, había un ángel, ¿ya? Que Ezequiel y Isaías, los libros proféticos, lo describen como un ángel de luz, ¿ya? Era un ángel que tenía cierta autoridad, era un ángel que era hermoso, ¿ya? Era un ángel que tenía liderazgo. De hecho, este ángel veía a Dios y lo veía con envidia. Entonces, este ángel, el ángel de luz, quería ser como Dios. Quería ser como Dios. Y de hecho, logró que un tercio de los ángeles lo acompañaran. Y se enfrentó a Dios. ¿Y qué es lo que hizo Dios? ¿Cierto? No fue ni siquiera una lucha equiparada, ¿cierto? Se enfrenta a Dios. ¿Y qué es lo que dice acá? Apocalipsis 12:9. Esta es la expulsión de Satanás. Así fue y se expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña el mundo entero, junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. O sea, nadie se mete con Dios. Lo expulsó. Jesús corrobora esta caída de Satanás en Lucas 10:18. Dice, Jesús hablando, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Entonces, primer acto, la comunión perfecta, ¿cierto? De Dios, Jesús y el Espíritu Santo junto con los ángeles. Segundo acto, ¿cierto? Este problema y esta expulsión de Satanás con un tercio de los ángeles que los echa, los despide, ¿cierto? Váyanse de aquí, no quiero estar con ustedes. Ya, ese es el segundo acto. Ya. Tercer acto, ¿ya? Dios crea al mundo. Dios crea el mundo, crea el universo, crea todas las cosas. Génesis 1, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice? Que todo era bueno. Dios crea todo y todo era bueno, ningún problema, todo era bueno. Hasta que en Génesis capítulo 3 entra este enemigo, ¿cierto? Como una serpiente, ¿cierto? Y tienta a Eva. Y Eva, cuando come de la manzana, ¿qué es lo que sucede? Entra el pecado al mundo. Entra el pecado al mundo. ¿Ya? Entra el pecado al mundo. Y es en ese momento donde al mundo entran las guerras, entra el odio, entra todo lo que estamos observando ahora, la contaminación, ¿cierto? Entran nuestros deseos pecaminosos. O sea, a través de esa mordida, ¿cierto? Que Satanás influyó sobre Eva para que mordiera, ¿cierto? Entró todo el pecado al mundo, todo lo malo, toda la corrupción, todo lo que es malo viene desde ese momento. Y el resultado de este pecado que entró al mundo es que nosotros estamos condenados, estuvimos condenados, por así decirlo, ¿cierto? El resultado de todo este pecado que entró al mundo, ¿cierto? Es que nosotros pasamos a estar condenados a estar lejos de Dios para siempre, ¿ya? Pero es en este tercer acto donde entra el héroe, por así decirlo. Entra el héroe, ¿cierto? Y aquí donde entra nuestro héroe, donde Él nace, vive, muere por nosotros, para que nosotros no tengamos que morir, no tengamos que sufrir los efectos de esta peste, por así decirlo, que entró como resultado de la influencia de Satanás en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Cristo está en la cruz, ¿cierto? Vivió una vida perfecta, pagó por todos nuestros pecados, ¿cierto? Sufrió en la cruz, ¿cierto? Y en un momento cuando Cristo va a morir, ¿qué es lo que dice? Juan 19:30. Dice, al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. ¿Qué es lo que sucedió? Cristo, ¿cierto? Fallece, muere, ¿cierto? Dice, todo se ha cumplido. Todo se ha cumplido. ¿Qué se cumplió? ¿Qué se cumplió? En este tercer acto donde entra el héroe. ¿Qué es lo que se cumplió? Cuando Cristo muere y dice, todo se ha cumplido. ¿Qué se cumplió? Nuestra salvación. Nuestra salvación. Nuestro acceso a nuestros cuerpos nuevos. El rescate de la tierra. ¿Cierto? De una tierra nueva. Sin corrupción, sin pecado, sin contaminación. Eso se cumplió. La vuelta, por así decirlo, al Edén. La perfección. El plan original que Dios tenía. Eso es lo que se cumplió en el momento en que Cristo dijo, se cumplió. Todo se ha cumplido. Eso. Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga, ¿qué? Vida eterna. Nueva vida. Eso se cumplió. Nuestra nueva vida, con cuerpos nuevos, con cuerpos renovados, con cuerpos perfectos. Eso es lo que se cumplió cuando Cristo dice se cumplió. Apocalipsis 21:1 dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva.
una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. O sea, la renovación completa de nuestra tierra, completa de nuestra tierra, una tierra nueva. 2 Corintios 5:17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. ¿Qué se cumplió? Cuando Cristo dijo, todo se ha cumplido, la renovación de todas las cosas, la vuelta a la perfección, la vuelta al Edén, por así decirlo. Todo perfecto, todo perfecto, todo perfecto. Eso es lo que se cumplió cuando Cristo dijo, todo se ha cumplido. Pero algo no cuadra. O sea, algo no me cuadra aquí. ¿Por qué? Porque yo tengo 37 años, yo sé que para algunos soy súper joven, para otros soy súper viejo, y yo cuando me levanto en la mañana, antes, ¡pum!, al tiro. Y ahora como que, me demoro un poquitito. Entonces, o cuando de repente uno se cae, ¿cierto? Antes cuando uno tenía 15 años, uno se para al tiro, ¿cierto? Ningún problema. Ahora al caerse es algo más, es un proceso más largo, ¿cierto? El levantarse y todas las cosas. ¿Qué es lo que no cuadra de esto? ¿Qué es lo que no me cuadra? Porque yo veo la contaminación, veo lo que estamos y conversamos hace un ratito sobre lo que vemos en la televisión. Vemos un mundo que está con guerra, con peste, con enfermedades, ¿cierto? Con adicciones, nuestros cuerpos se deterioran. Toda esta cosa está pasando. Entonces, cuando uno dice, claro, todo se ha cumplido, uno dice, bueno, pero ¿qué se cumplió? La tierra se está deteriorando, nuestros cuerpos se están deteriorando, estamos pecando, somos tentados, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, al parecer no se cumplió nada. Si somos honestos, ¿qué se cumplió? No se cumplió nada, ¿cierto? Déjenme explicarlo de la siguiente forma. A ver si lo entendemos. A ver si yo lo entiendo también, porque yo siempre tengo que explicar las cosas simple, porque yo entiendo simple, por eso enseño simple. Cuando la Dani estaba embarazada del Jay, ¿ya? Cuando la Dani estaba embarazada del Jay fue una de las alegrías más grandes que nosotros hemos tenido. Todo este proceso de 9 meses fue un proceso difícil en el cual casi tuvimos una pérdida, un proceso difícil en el cual la Dani le dolía la espalda, un proceso difícil en el cual la Dani tenía vómitos, reflujo, ¿cierto? Un proceso difícil en el cual el cansancio era fuerte, ¿cierto? Un proceso complicado. Complicado, ¿cierto? La guata empieza a crecer, ¿cierto? Empiezan los dolores de parto, todas esas cosas difíciles, ¿cierto? Que yo me las imagino nomás porque las observo, yo no lo he vivido, pero yo sé que es muy difícil. Pero llega un punto en que nace el bebé. Y el Jay ahora lo veo, tiene 8 años, lo veo correr y no puedo creerlo. No puedo creerlo. Todo ese tiempo difícil, ahora él nació. Cuando nosotros observamos alrededor y vemos que al parecer que lo que Cristo dijo ya se cumplió, todavía no se cumple, creo que la imagen de un embarazo es una imagen que nos ayuda. De hecho, es una imagen que no solamente le digo yo, que la palabra lo habla. Romanos 8, versículo 22 dice, sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. O sea, eso es cierto. La tierra está como con dolores de parto, ¿cierto? Como que va a pasar algo, pero como que duele y es complicado todo lo que estamos observando, pero va a llegar un momento en que todo va a estar bien. Va a estar todo bien. Continúa, versículo 23. Y no solo ella, sino que nosotros mismos también, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. También nuestros cuerpos, ¿cierto? De repente nos duelen, ¿cierto? Sabemos que vamos a fallecer en algún momento, ¿cierto? Es complicado, las enfermedades, los resfríos, etcétera, etcétera, etcétera. Es cierto esto. Va a llegar un punto en que va a estar todo bien. Va a estar todo bien. Pero nosotros en este momento, estamos en un intertanto. Estamos en un intertanto. Lo que estamos viendo ahora, estamos en un intertanto. ¿A qué me refiero con esto? Estamos en una etapa intermedia en la cual lo que Jesús dijo ya se cumplió, está por cumplirse. Estamos en una etapa intermedia, como la etapa del embarazo, en que viene, esto se viene, esto se viene, esto se viene, ¿cierto? Es como si yo voy al banco con un cheque, tengo el monto del cheque en mi bolsillo, ¿cierto? Sé que voy a cobrar ese cheque, sé que me va a llegar ese dinero, pero estoy en un proceso en el que tengo que caminar y llegar hasta el lugar. Y quizás qué es lo que me va a pasar en el camino. Yo sé que voy con ese cheque y que voy a recibir esa plata, pero estoy en un proceso. Es el tiempo que estamos viviendo ahora. Estamos en una etapa intermedia hasta que esto se cumpla.
Pero entonces, no entiendo. A ver, no entiendo. Jesús dijo, todo se ha cumplido. Entonces, ¿se cumplió o se cumplirá? Porque dice está cumplido, pero no está cumplido. ¿Se cumplirá o está cumplido? No, ¿cómo es la cuestión? ¿A qué se refiere con esto? Y es por esto que quiero hablarles un poco de cómo Dios habla. Él vive en una dimensión sin tiempo, por así decirlo. El tiempo está sujeto acá. Nosotros entendemos la vida a través del tiempo cronológico, ¿cierto? Y a través de los meses, a través de los años. Así entendemos nosotros. Déjenme darles un ejemplo. Cuando Josué va a entrar a Jericó, ¿cierto? Va a conquistar Jericó. ¿Qué es lo que le dice Dios a Josué en el capítulo 1, versículo 11? Le dice, esta tierra es tu herencia. ¿Pero cómo es mi herencia? Entra, es tuya, ya gané la batalla por ti, pero todavía no peleo. Está listo, está listo. Tú tenés que entrar nomás, pero ¿cómo? ¿Entienden? Lo mismo pasa con esto. Está todo listo. Está todo listo. Estamos esperando, estamos en una etapa intermedia. La promesa está, pero estamos en este periodo de tiempo intermedio hasta que todas las cosas se cumplan. Y en el intertanto, estamos en una lucha. Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es en contra de seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. ¿Qué es lo que está sucediendo en este intertanto? Hay una lucha entre dos reinos, ¿ya? El reino de Satanás y el reino de los cielos. Están en conflicto. ¿Cuál es el objetivo de Dios? ¿Ya? Mateo 28, extender el reino. Extender el reino, extender el reino, extender el reino. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Detener esa extensión, detenerla. En este intertanto, esa es la lucha que está pasando. No es lucha de seres humanos, es lucha espiritual. Eso es lo que está pasando en la realidad. Nosotros observamos otra cosa, pero la realidad es una lucha espiritual. ¿Ya? Ahora, para muchos de nosotros, para muchos de ustedes quizás esto es una locura. Es una locura, ¿cierto? Lucha espiritual, como de espíritus, ¿cómo esto? No entiendo. No entiendo esta lucha espiritual, lo encuentro como medio raro, ¿cierto? Como que no me cuadra esto. Pero hay otros que sí lo entienden perfectamente. ¿A qué me refiero con esto? Es cuestión de que uno comience a tomar en serio su caminar con Dios para que el enemigo empiece al tiro. Por ejemplo, con los jóvenes estamos organizando un retiro el 23 y 24 de noviembre. ¿Ya? Y ya sabemos lo que va a pasar, porque ya este es el tercer retiro que hacemos este año, ya sabemos lo que va a pasar. Cuando nosotros organizamos un retiro, sabemos que justo ese día, o los días de preparación, vamos a tener que empezar a orar por cada uno de los jóvenes que van a ir, empezar a interceder y empezar a llamarlo y empezar a prepararnos, porque sabemos que cuando nosotros organizamos un retiro espiritual, no estamos simplemente organizando un retiro espiritual, lo que estamos haciendo es declararle la guerra al enemigo, porque sabemos que lo que estamos haciendo es algo espiritual que el enemigo no quiere. Por lo tanto, tenemos que prepararnos, porque sabemos que hay una lucha entre estas dos fuerzas. ¿Ya? Simplemente cuando tú comiences a leer tu Biblia o des un paso en tu caminar con Dios, ya, o empieces a orar todos los días, o decidas, ¿cierto?, comenzar a obedecer a Dios con la manera en que manejas tus finanzas, cualquier paso que tú das hacia Dios, hay que prepararse porque el enemigo empieza a molestar. No se sorprendan, el enemigo empieza a molestar. De hecho, las pruebas que nosotros vivimos son una buena señal, esto parece locura, pero es cierto, son una buena señal de que vamos por el camino correcto. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Y uno dice, ¿dichoso? ¿Dichoso por las pruebas? ¿Cómo que? ¿Por qué? Es que es una muestra de que vamos bien. Es una muestra de que vamos bien. El problema es que a veces nos extrañamos de las pruebas. 1 Pedro 4:12, decimos, bueno, qué raro, ¿qué estas pruebas? ¿Por qué tengo pruebas? Se supone que estoy siguiendo a Dios, no debería tener pruebas, debería ser todo perfecto. ¿Por qué vienen estas pruebas? No me cuadra. 1 Pedro 4:12 dice, queridos hermanos, no se extrañen. No se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Es normal, no es insólito, es normal. Y es ahí donde nosotros tenemos que perseverar. Es en el momento en que empezamos a recibir las pruebas, los ataques del enemigo, es ese preciso momento cuando queremos tirar la esponja que tenemos que perseverar. Me acuerdo hace
2, 3 años atrás, con un amigo, cuando estaba viviendo en Estados Unidos, un amigo que se llama Mario, él me introdujo a todo el tema del ciclismo. Entonces con él salíamos con harta frecuencia a hacer media pista. Ya salíamos, ¿cierto? Lo pasábamos súper bien, pero él estaba mucho más avanzado que yo. Obviamente él era casi semiprofesional, entonces él me ayudaba a entrenar. Y me acuerdo específicamente de un día, porque él siempre me exigía, que fuimos a un lugar donde era muy empinado, y era empinado, estuvimos como 1 hora, y era solamente subía, subía. Y llegó un momento en que él me dijo, prepárate, porque esto se va a poner peor. Y dije, no, no puede ser. Yo transpiraba, ¿cierto? Y en un momento llegamos a un lugar que era tan empinado, y yo no podía creerlo. Yo casi sentía que me iba a ir para atrás porque era una subida muy empinada. Entonces empecé. Y él como que se transformó, porque él sabía por lo que yo estaba pasando. Y él se dio vuelta, él en su bicicleta se da vuelta, me miraba y me empezó a gritar. Me decía, no me voy a gritar ahora, pero él me decía, tú puedes, tienes que darle más, con más fuerza, no paras, no te rindas, ¿cierto? Yo sentía que las piernas se me estaban quemando. Y él me decía, sigue, vamos, falta menos, estamos por llegar, dale, una más, otra más. Yo transpiraba y como que a través de todo lo que él me decía, era extraño porque como que dentro mío, como que se activó, yo sé lo que era, no era algo espiritual, era la adrenalina del momento, y yo empecé a pedalear. No me pregunten cómo llegué arriba, pero llegué. En un momento, yo lo único que quería era tirar la esponja. Era lo único que quería, era tirar la esponja. Era lo único que quería. ¿Saben qué? Yo creo que nosotros, en el momento en que nosotros creemos que la cosa se está poniendo difícil, ¿cierto? Vamos a una subida, ¿cierto? Oh, decimos que difícil este tiempo, ¿cierto? Muchas veces es solamente una muestra de lo que se viene. A veces es mucho peor. Y empezamos. Lo que les quiero decir es que al final del día, ¿cierto? Porque el resultado de todo lo que yo viví con la bicicleta era que al final tenía más fuerza en las piernas, ¿cierto? Y que la otra vez que lo volví a hacer fue mucho más fácil. Y así sucesivamente. Lo mismo Dios hace con nosotros. Cuando estamos pasando por una prueba y casi que queremos tirar la esponja, Dios está con nosotros. Y nos dice, vamos, ustedes pueden, sigan, ustedes van a poder lograrlo, conmigo ustedes lo pueden hacer, hasta que lleguen el momento y ustedes se van a dar cuenta que lo que Dios estaba haciendo en ese momento no era hacernos sufrir, no era que Dios quería que Satanás nos molestara, sino que Él sabía que si nosotros soportábamos esa prueba, que cuando viniera otra prueba íbamos a estar más fuertes. Eso es lo que Dios está haciendo, eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Y el miedo más grande que yo tengo para mi vida, para la vida de ustedes y para la vida de nuestra iglesia, es que nosotros tiremos la toalla muy pronto. Pero para no tirarla, tenemos que entender que lo que Dios está haciendo es formarnos. Romanos 8:28 dice, ahora bien, versículo muy conocido, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Con Cristo no podemos perder. No podemos perder. Romanos 8:31 dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? No hay nadie que pueda estar en contra nuestra. No por nosotros, sino porque el que está dentro de nosotros. Nadie puede en contra de nosotros. Nadie, ni siquiera Satanás, ni siquiera el diablo. Él no puede en contra de nosotros. No puede por el que está dentro de nosotros. Ahora otros pueden decir, no, es que no quiero molestar al diablo porque el diablo me va a empezar a molestar y me da un poco de miedo. O sea, yo quiero molestarlo. Y otro dice, oye, pastor, no diga eso, no, que está escuchando. Puede molestar y puede, no sé, nos puede destruir, ¿cierto? Sí sé, pero él está derrotado ya. Eso es lo que no entendemos. Que él ya está derrotado. No es que va a estar derrotado, está derrotado, está listo. Mateo 25:41 dice, luego dirá a los que están a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Ese es su destino. Pero en este intertanto en el que estamos, Él nos molesta. Y nos molesta. Y nos miente. Eso es lo otro. Él nos miente. Él es un mentiroso. Juan 8:44 dice, desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad,
porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Y nos trata de confundir, ese es el problema, él nos trata de confundir, porque él es astuto. Génesis 3 habla de que el diablo es astuto, es astuto. O sea, el diablo no viene así con cacho, ¿cierto? Con la cola, ¿cierto? Con el tridente. No, él no viene así. De hecho, a él le encantaría que nosotros lo viéramos así, ¿cierto? Pero él no es así, él no es así. 1 Pedro 5:8, ¿cómo describe al enemigo? Dice, su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, no estamos hablando de un gatito, ¿ya? El león rugiente que busca a quien devorar. En el canal National Geographic muchas veces a veces muestran, ¿cierto? Los leones. El león, el león va tranquilamente, tranquilamente. Cuando el león ve la presa, esa presa, listo, ya era ya. O sea, cuando el león pone sus ojos en su presa, esa presa ya era ya. Ese es su almuerzo, listo, se acabó. Va y lo demás es un trámite. Lo devora completamente, lo devora. Pero algunos de ustedes escuchando eso dicen, bueno, pero es que entonces no lo molestemos, porque si él sabe que lo estamos molestando, nos va a venir y nos va a devorar. Sí, esa es la gran mentira. La gran mentira que él quiere que nosotros creamos es que no podemos contra él, pero es él el que no puede contra nosotros. 1 Juan 4:4 dice, porque el que está en ustedes, Cristo, es más poderoso que el que está en el mundo. Es más poderoso. Tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo. El, el viernes pasado supimos del fallecimiento de Macarena Sepúlveda. ¿Ya? Ella falleció, algunos de ustedes quizás no lo sabían, ella falleció. Cuando nació su guagua, entró en un proceso en el cual nunca pudieron descubrir cuál era la enfermedad que ella tenía. Al final perdió, por así decirlo, la batalla en contra de su enfermedad y falleció. Otra persona que falleció, creo que fue hoy día o ayer, creo que hoy día fue, el hermano de nuestro hermano Luis Echeverría, él falleció. ¿Ya? Eso lo supimos ahora hace poco. Ahora, cuando uno ve esas cosas y uno dice, la Macarena perdió la batalla en contra de su enfermedad. Satanás hizo lo que quiso con ella y la destruyó. Cuando vemos la situación de nuestro hermano Luis Echeverría, dice, bueno, perdió la batalla contra Satanás. Satanás hizo lo que él quiso con esta persona, ¿cierto? La destruyó. ¿Saben qué? Nosotros ya ganamos la batalla. La Macarena ya ganó la batalla. Nuestro hermano Luis Echeverría ya ganó la batalla. La batalla está ganada. Este periodo de tiempo es donde las cosas se deterioran. Este es el periodo de tiempo donde hay corrupción. Este periodo de tiempo va a pasar. Todo se va a quemar, ¿cierto? Todo lo que es físico, todo lo que nosotros vemos, se va a quemar, va a ser renovado. El tiempo en que estamos acá es un periodo intermedio, pero la batalla ya la ganamos. Cuando Cristo dijo, todo se ha cumplido, se cumplió todo. Y lo que es cierto para nosotros es cierto para Macarena, es cierto para el hermano de nuestro hermano Luis Echeverría. Tenemos que creerlo. Oye, si uno de los mitos y una de las mentiras más grandes que el enemigo quiere que nosotros creamos es que Dios está con Satanás como haciendo un gallito, ¿cierto? A ver quién gana, ¿cierto? Yo he visto una foto así que está Satanás y está Jesús, están como los dos musculosos, ¿cierto? Tratando de ganar. Oye, esa es una de las imágenes más ridículas que he visto porque la batalla ya está ganada. Sería como si un fisiculturista estuviera echando un gallito con una hormiga. No sabría ni siquiera dónde agarrarle el dedo porque no tendría cómo, ¿cierto? Lo aplasta nomás. Así está Dios en comparación con Satanás porque ya está vencido. Ya está vencido. Ya está vencido. Lo que Satanás está haciendo, o sea, él va de salida. Como que él va saliendo, ¿cierto? Como que, no sé, se me ocurre que lo está cayendo como por un abismo, ¿cierto? Y lo que él quiere nomás es agarrar lo que él puede agarrar, ¿cierto? En el camino hacia abajo. Pero él se va. Él se va. Él se va. Se va. ¿Ya? Importante entender esto y con esto termino.
Nosotros, como decía al principio, estamos en una historia. Estamos en una historia. Y estamos en un intertanto. Tenemos una ventana de tiempo. Y hay dos reinos en esta ventana de tiempo que están buscando su extensión, ¿cierto? El reino de Dios avanza, el reino de las tinieblas empieza a retroceder. Y en este intertanto tenemos que tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión en este intertanto. ¿Para quién peleamos? ¿Para cuál reino peleamos? ¿Qué reino estamos representando? ¿El reino de Dios o el reino de las tinieblas? El reino de las tinieblas va de salida, se acabó ese reino. El problema es que Satanás es mentiroso y nos hace creer de que son dos reinos que están a la par, pero no es así. El reino de Satanás ya era ya. ¿Cuál reino es el por el cual nosotros estamos peleando? Algunos dicen, bueno, yo no peleo por ninguno, o sea, yo vivo mi vida, ¿cierto? Yo voy al trabajo, proveo para mi familia, no le hago mal a nadie, ¿cierto? ¿Ya? Pero ¿saben qué? La Biblia no nos deja esa opción. O sea, no hay neutralidad, no hay un lugar intermedio, no existe ese lugar. La palabra dice en Lucas 11:23, el que no está de mi parte está en contra mío, y el que conmigo no recoge, esparce. Es o el uno o el otro, es o el uno o el otro. Me gustaría darles otra opción, pero no podría usar la Biblia como referente. Dos opciones, el reino de Dios o el reino de las tinieblas. ¿Para cuál estamos peleando? ¿Para cuál estamos peleando? ¿Para cuál? ¿Cuál es tu siguiente paso? Todos nosotros tenemos un siguiente paso al frente de nosotros, en nuestra relación con Dios. Si no tenemos un siguiente paso es porque no estamos buscando a Dios, porque Dios siempre nos desafía con un siguiente paso. Si no sabes cuál es tu siguiente paso, yo te digo inmediatamente cuál es tu siguiente paso. Comenzar a buscar a Dios. Porque cuando tú comienzas a buscar a Dios, Él te va a mostrar cuál es tu siguiente paso. ¿Cuál es tu siguiente paso? Si no lo sabes, empieza a buscar a Dios en oración y en lectura de la Biblia. Si Dios te está mostrando cuál es tu siguiente paso, ¿qué esperas en tomarlo? Uno de los miedos es que el enemigo va a venir y nos va a atacar. Y es cierto, va a ser así. Pero lo que el enemigo usa para destruirnos, Dios, si es que lo permite, lo usa para hacernos más fuertes, para la gloria de Él. ¿Cuál va a ser nuestra decisión? ¿Para quién estamos peleando? ¿Cuál es nuestro siguiente paso? El enemigo, les digo inmediatamente, no está contento con la iglesia cristiana de Quilpué. Él no está contento con nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Sabemos que estamos pasando por pruebas. Lo sabemos. Sabemos que estamos pasando por pruebas porque en el momento en que nosotros nos declaramos una iglesia de la gran comisión, en otras palabras, una iglesia que comienza a extender o a ser usado por Dios para extender su reino, no es simplemente así como que lo hablamos. Cuando lo empezamos a hacer, es una declaración de guerra en contra del enemigo. Y el enemigo no se queda tranquilo. Cuando hagamos el evento a fin de año, del árbol que canta, al cual nosotros esperamos que lleguen miles de personas a escuchar la palabra de Dios. Todo bonito, música bonita, ¿cierto? Las luces, el árbol, ¿cierto? Todo espectacular, todos felices, guirnaldas, etcétera, etcétera. Uno dice, claro, qué evento más feliz. Pero lo que está pasando en lo humano es eso. En lo sobrenatural es una declaración de guerra en contra del enemigo. Entonces, no nos sorprendamos por lo que estamos pasando. No nos sorprendamos de tener oposición, no nos sorprendamos de eso. Esa es la evidencia de que vamos en el camino correcto. Porque ¿qué es lo que vamos a estar haciendo en ese evento? Vamos a estar tomando gente que está dentro del reino de las tinieblas, estamos pasando por el otro lado. Entonces el enemigo no quiere eso, él no lo quiere. Y lo que es cierto de manera colectiva como iglesia en cuanto a la oposición que vamos a recibir de parte del enemigo, la cual Dios filtra para nuestro bien a todo esto, es también cierto para nosotros individualmente. Cuando en nuestra vida tomemos la decisión de caminar con Él, no nos sorprendamos de las pruebas que nos van a venir, pero esas pruebas Dios las redime y las transforma para nuestro bien. ¿Cuál es tu siguiente paso? ¿Cuál es tu siguiente paso? Vamos a orar, vamos a pedir que todos inclinemos nuestros rostros, vamos a orar al Señor y vamos a orar de la siguiente manera. Vamos a pedirle a Dios que nos revele, que nos muestre qué es lo que nosotros tenemos que hacer que no estamos haciendo.
¿Cuál es ese paso que nosotros tenemos que tomar, que estamos frenándonos a tomar? Quizás es una conversación con alguien, quizás es comprometernos con la iglesia, quizás es pedirle perdón a alguien, quizás es comenzar una vida devocional a Dios, de lectura bíblica, de oración. Quizás es permitir que Dios trabaje un área de nosotros de orgullo, de autosuficiencia, de materialismo. Vamos a orar para pedirle que Dios pueda mostrarnos eso y que no solamente nos muestre eso, sino que demos el paso. Señor Jesús, hoy día te quiero dar gracias por tu palabra. Yo quiero orar, Señor, que nosotros no tengamos miedo al enemigo. Yo quiero pedir en el nombre de Jesús que tú comiences a borrar de nuestras mentes esa imagen, esa mentira que el diablo nos muestra de que Él es más poderoso de lo que realmente es. Yo quiero pedir por esto, Señor. Yo quiero pedir hoy día, Señor, que tú nos puedas ayudar a poder entender primeramente cuál es el paso que nosotros debemos dar hacia ti. Y que no tengamos miedo de dar ese paso, sabiendo que tú estás con nosotros, diciéndonos que vamos bien, sigue avanzando, tú puedes, da otro paso más, y que todas las cosas, Señor, nosotros sabemos que el enemigo nos puede tirar, tú lo transformas en algo que nos produce beneficio. Oramos por esto, Señor. Quiero darte gracias por la iglesia cristiana de Quilpué. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho pasar por pruebas. Y sabemos que las cosas que pueden parecer malas, al final tú las transformas en cosas buenas, porque nosotros estamos siendo obedientes, Señor. Sabemos que no somos perfectos. Sabemos que nos equivocamos. Sabemos que estamos sometidos bajo tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, a siempre someternos a tu palabra y que tú nos acompañes, Señor. Pido, Señor, en esta hora que tú nos des valentía, Señor, coraje de poder enfrentar lo que tenemos que enfrentar, Señor. Oramos por esto, Señor. Oramos que el día que nosotros hagamos el evento del árbol de Navidad, que realmente muchas personas puedan ser rescatadas para ti, Señor. Oramos por esto. Entendemos que es una lucha espiritual en la cual el enemigo quiere avanzar, pero que no puede, Señor. Nosotros nos ponemos a disposición tuya, nos ponemos en tus manos para ser usados por ti, Señor. Gracias por esta hermosa iglesia, gracias por la visión que tú nos has dado de alcanzar nuestra ciudad, Señor. Ayúdanos a entender también que no podemos alcanzar a nuestra ciudad si nosotros no estamos alcanzando nuestro círculo, Señor. Nuestra visión colectiva es alcanzar nuestra ciudad, pero ayúdanos a que nuestra visión individual sea alcanzar a nuestro círculo, porque si no alcanzamos nuestro círculo, no alcanzamos nuestra ciudad, Señor. Oramos por esto, Señor. Gracias, Señor, por esta hermosa iglesia.